Albor Cantar, gracias por estar en el programa. Un gusto. Bueno, yo supongo, hace unos años hablamos y yo trataba de preguntar cuál era el perfil de Albor Cantar y me acuerdo una respuesta. Yo soy un hombre político universitario. Supongo que para el hombre político universitario que dedicó gran parte de su vida a la universidad y a la educación, llegar a ser secretario de Políticas Universitarias de la Nación debería ser algo así como el sueño del pibe, ¿o estoy exagerando? No, a ver, primero tenés buena memoria. Sí. Y suponés bien, ¿no? Suponés bien, no sé si el sueño, pero sí es el lugar de mayor responsabilidad dentro del sistema universitario argentino, sin dudas. Y bueno, de esa manera se vive. Jamás había estado en mi cabeza la posibilidad de ser alguna vez secretario de Políticas Universitarias. Estaba Sí, muy enfocado claro, en las tareas de la universidad. supongo que es algo que uno no puede proponerse, es decir, quiero ser secretario de, un día te llaman y te lo ofrecen. Y algo así fue. ¿No? Y algo así fue. Pero sin duda alguna es un desafío, bien como lo decías vos, ¿no? Para alguien que, como en mi caso, ha pasado los últimos 30 años vinculado a la política universitaria, bueno, asumir esta responsabilidad significa un gran desafío. ¿Con qué se encontró? Con algunas sorpresas vinculadas a diferentes dificultades para poder encarar los primeros meses de la tarea. ¿Sorpresa de qué tipo? Vinculada a temas presupuestarios. Llegamos el fin de año, nosotros estuvimos asumiendo el 10 de diciembre y al 31 de diciembre de ese año no pudimos enviar fondos a las universidades para gastos, con lo cual terminamos el año con ¿Por qué no pudieron? porque no había caja, no había plata. Y debía haberla. Y debía haberla. Llegamos con 3 meses de retraso. Octubre, noviembre, diciembre nos enviaron las cuotas de gastos. O sea, no se venían enviando desde hace un tiempo, ¿no? Con una dificultad de sobre ejecución presupuestaria con el tema de becas a estudiantes. Se estaban adeudando la cuota 9 y 10 de las becas a 50.000 estudiantes, de los diferentes tipos de becas que se manejan desde el ministerio. Y se estaban adeudando no solo porque, como en el caso anterior, era un problema de caja, sino porque se había agotado el presupuesto. Se habían otorgado en números y en valores superiores a lo que estaba presupuestado. Entonces hubo un caso de sobreejecución. En octubre se quedaron sin plata y no se pudo cumplir. Nos encontramos con una expectativa que 2 meses antes teníamos, cuando nos juntamos todos los rectores en el plenario de La Plata, el 2 de octubre, para ser más preciso, de unos fondos que iban a estar distribuidos entre las universidades para solventar un refuerzo de gastos justamente de 1.000 millones de pesos, y que después en el medio esos 1.000 millones de pesos no solo que no llegaron en los tiempos que estaban establecidos, sino que recién empezamos a transferir algo este año, sino que además se distribuyó con absoluta discrecionalidad, 432 para ser más preciso, a un grupo de 7 u 8 universidades, padeciendo el resto del sistema esta falta, ¿no? Entonces... ¿Universidades vinculadas políticamente al gobierno anterior o no necesariamente? Sí, vinculadas más fuertemente vinculadas al gobierno anterior. A ver, en algunos casos puede haber alguna justificación, o podría haberla en todos. Sí, claro. No considero que haya habido en todos, pero de todas formas la justificación no amerita que unos fondos con los cuales las universidades contaban para distribuirse de acuerdo a pautas ya preestablecidas y anunciadas para distribuirse entre el total del sistema universitario, bueno, apenas, como te decía, unas 7 u 8 universidades lo reciban. Bueno, ¿cuánto duró el sueño entonces? Llegó el sueño del pibe y fue un cachetazo, no había plata. Bueno, ahí empezamos a ver cómo podíamos acomodar la cosa, pero lo peor vino después. ¿Ah, sí? ¿Hay más? Lo peor vino después. Yo incluso lo comenté el lunes pasado cuando con el equipo que me acompaña en la Secretaría de Políticas Universitarias estuvimos abriendo el plenario del CIN, del Consejo de Rectores, en la Universidad de Avellaneda,
creo, una fecha que durante mucho tiempo la voy a tener en mi memoria, que el 19 de enero, el 19 de enero de este año, porque el 19 de enero de este año salió la resolución administrativa número 1. Estábamos a la espera porque la Secretaría tenía presupuestado para este año 3.000 millones de pesos, que es con lo que se solventan todas las políticas de calidad, de voluntariado, de extensión, de vinculación tecnológica, todo el apoyo a nuevas carreras, el apoyo a aquellas carreras que entran en planes de mejoras luego de que pasan por los procesos de acreditación. Y nos encontramos el 19 de enero con que en vez de 3.000 teníamos 1.395. Y la explicación de esto es que otra vez en el envío del presupuesto al Congreso, unos 1.000 millones de pesos se distribuyeron entre el conjunto de las universidades para cubrir el descalce salarial, es decir, la diferencia que va a tener impacto en el 2016 de los aumentos salariales del año pasado, pero hubo unos 600 millones que también otra vez entre un grupo, en este caso de 10 universidades distribuidos, y eso fue sacrificado con el presupuesto de la Secretaría. O sea que no solo nos encontramos con menos del 50% de lo que debíamos tener, sino que ese es el gran problema que tenemos hoy, entre otros, que lo comprometido es mucho más de lo que tenemos. Es decir, si uno toma en cuenta los compromisos, porque incluso en el último semestre hubo muchos acuerdos, muchos convenios con las universidades dentro de la SPU para hacer determinadas actividades que las universidades de buena fe asumieron con responsabilidad. Eso suma alrededor de 2.700 millones de pesos. Y tenemos 1.400, 1.395 para ser más preciso. Y si dejamos de lado, tomamos únicamente lo que viene en marcha, lo que viene en funcionamiento, es decir, las carreras que ya se estaban dictando, las obras que ya se estaban haciendo, es decir, decimos no hacemos más nada hasta no resolver esta situación, en ese caso estamos en 1.900 y algo, con lo cual todavía en el peor de los casos nos están faltando casi 600 millones de pesos. Más o menos en octubre el gobierno anterior es como que quemó las naves. Hasta allí se gastó todo el dinero que estaba presupuestado y se comprometió parte del dinero presupuestado para este año. Exactamente. Y con menos fondos por lo que explicaba recién de cómo se envió la planilla de presupuesto del Congreso. O sea, el número global es el mismo, lo que pasa es que en vez de estar los fondos en la Secretaría de Política Universitaria para estos programas, se distribuyeron, como comentaba anteriormente. ¿Hay margen o hubo margen hasta ahora entonces? Porque la coyuntura parece ser tan complicada que pensar en con qué tipo de universidad soñamos en la Argentina o a qué aspiramos parece estar muy lejos. Sí, lamentablemente estamos en una situación en la que vamos a tener un año muy, muy complejo desde lo económico, más allá de sumar la situación general del país, ¿no? Un país que se hereda con casi un 8% de déficit fiscal, que es necesario reducirlo porque si no ese impuesto que come el bolsillo de los que menos tienen, que se llama inflación, es muy difícil bajarlo cuando el país genera una deuda de tal magnitud. La deuda flotante de la Argentina del 2015 al 2016 en todo el Estado Nacional es de 160.000 millones de pesos. 170.000 millones de pesos. 160.000 millones de pesos. Normalmente la deuda flotante era entre 30 y 40.000 millones de año a año. Deuda flotante es lo que queda comprometido sin haberse pagado. O sea, está devengado, pero no se ejecutó, ¿no? ¿Para qué? Lo que se va pateando. Lo que queda para ejecutarse el año siguiente. Bueno, este año es de 160.000 o algo más de 160.000, con lo cual solamente en el sistema universitario nosotros hicimos un corte al 19 de diciembre y la deuda del sistema superaba en el sistema universitario los 7.000 millones de pesos. Increíble. Bueno, incluido, porque como fue el 19 de diciembre, estaban lo que es los salarios de aguinaldo del último mes, que eso es alrededor de unos 3.000, pero más de 4.000, lejos más de 4.000 millones de deuda flotante, más esta situación que explicaba anteriormente. Bueno, igual en algún momento esta coyuntura va a cambiar, supongo, los números se van a acomodar. Esperemos que sí, No, porque se tienen que acomodar, ¿no? Se tienen que acomodar y lo que hemos hecho, digamos, para mantener los sueños, entre otras cosas. Sí, yo quiero volver a los sueños.
no, que esta situación coyuntural complicada no nos detenga. Entonces seguimos trabajando con diferentes proyectos. A las universidades le hemos dicho, si tienen un proyecto, trabájenlo, preséntenlo. Lo peor que puede pasar es que no tengamos financiamiento para llevarlo adelante, que trabajaron inútilmente, pero tengamos los proyectos para que cuando esta situación empiece a modificarse y tengamos disponibilidades económicas, disponibilidades financieras, los proyectos ya estén para empezar a ejecutarlos. En los últimos años escuchamos hablar una y mil veces y a leer informes que hablaban de una mala calidad educativa de las universidades argentinas en el contexto internacional, en el contexto regional. Primero, ¿es así? ¿Están así? ¿Son reales esos informes? ¿Son parciales? Y segundo, vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? Desde este lugar tan importante, tan crucial en la política universitaria, ¿hacia dónde vamos? O una vez que se acomode la situación de la urgencia, ¿hacia dónde ir? Bien. La primera pregunta, digo, estoy convencido que esos son informes absolutamente parciales, no malintencionados, pero sí parciales. Son parciales porque por cuáles son los criterios o los indicadores que se toman para medir al sistema universitario argentino, que son indicadores que obedecen a políticas diferentes en materia de educación superior. La Argentina particularmente se destaca que tiene políticas de extensión. La extensión universitaria en el sistema argentino es claramente una de las funciones principales, junto con la enseñanza, la investigación, la extensión, en todos sus términos. Esto no se mide, ningún indicador de estos indicadores internacionales mide este tipo de actividad. Las políticas sociales que las universidades llevan adelante no se miden. Es decir, la planta de alimento que tiene la Universidad Nacional del Litoral, con la importancia que tiene, no la miden en Bueno, alguien puede decir, tipo de me indicadores. encanta la planta de alimentos, me encantan las políticas de atención, pero yo quiero que a mi hijo lo eduquen de la mejor manera posible. Y hay otro indicador que también distorsiona la situación, que es un indicador que nosotros, yo siempre lo he dicho, reconocemos como uno de los peores indicadores en el sistema universitario argentino, que es el de la relación ingreso-egreso, es decir, que 2/3 o un poco más de los estudiantes que inician las carreras no la terminen, es un indicador terriblemente negativo. Claro, todo se termina promediando. Y todo eso se termina promediando, pero lo que no tiene en cuenta este indicador, cómo es el sistema de ingreso a la universidad en Argentina. Esta exclusión que se da, o esta pulsión, si queremos, del sistema universitario de un 70 o casi un 70%, en la Argentina se da dentro de la universidad. En otros países, como para nombrar el más importante de los vecinos, en Brasil, se da antes del ingreso a la universidad. El 70 no puede entrar. Entonces ese tipo de cosas no se miden. Por eso digo que son indicadores parciales. De todas formas, nosotros claramente tenemos que tener como objetivo permanentemente la mejora de la calidad de la educación en todos los niveles, y en el nivel de educación superior, obviamente que también. Y esto no lo digo ahora porque lo he dicho en más de una oportunidad. Creo que en la Argentina estamos con una gran deuda, el sistema educativo, que es la falta de articulación entre la universidad y el secundario. Vamos a hacer un corte y conversamos de este tema, porque supongo que además de los universitarios que nos escuchan, de los padres de los universitarios que nos ven, debe haber también chicos del secundario y padres del secundario que están preocupados, como ocurre año tras año, y dicen, ¿qué va a hacer mi hijo en la universidad con la formación que tiene? Bueno, tenemos un problema con los chicos del secundario y llegan sin formación adecuada a la universidad. Ahora, esto no se puede solucionar desde política universitaria, se tiene que solucionar desde el Ministerio de Educación en general. Lo estuvimos charlando acá en Santa Fe con motivo del encuentro del Consejo Federal de Educación, que, como sabés, reúne a los ministros de provincia, de las 24 provincias del país, y lo presidido por el ministro Bullrich. Y bueno, es uno de los temas que esta es la tercera reunión que se hace desde nuestra asunción, y es un tema que está claramente en carpeta, que es la necesidad de trabajar en conjunto las jurisdicciones con las universidades. La Argentina, los argentinos, y obviamente me incluyo,
tenemos muchas virtudes, pero también tenemos algunos defectos. Tenemos el defecto de buscar las culpas en terceros. Entonces, ¿no es de la así? universidad No es siempre decimos... así, no son siempre los otros los que tienen la De culpa. la universidad decimos, el problema es que los chicos de la Sí. secundaria vienen mal formados. La secundaria le echa la culpa a la primaria dice que el problema es que no hay nivel inicial y después terminamos todos echándole la culpa a la familia. Y en realidad no es así, no es así linealmente. Es decir, Entonces, las universidades, hoy lo hablamos en estos días, hay más de 60 propuestas de formación de docentes, de profesores, en el sistema universitario. ¿qué significa esto? O sea, que las universidades Forman profesores para el secundario. Así como lo forman los institutos de formación docente, que hay más de 1000 en el país, una locura. Pero, las universidades también. Acá en Santa Fe, la Universidad Litoral, en su Facultad de Humanidades y Ciencias, forma los profes que después son los docentes del secundario. Esto Entonces, estamos yendo hacia el punto de que no se los forma bien a los profesores. es que evidentemente hay que ver en un ida y vuelta entre los diferentes niveles donde encontramos nuestros defectos, Pero ese cómo es el los problema. analizamos. ¿El problema del secundario es la falta de formación o la mala formación de los docentes o además es el sistema? Hay una complejidad del tema. Hay estadísticas muy claras que por eso es tan importante la propuesta del ministro Burrich y que ha tomado el presidente Macri con la educación inicial de construir 3000 jardines. La experiencia de Santa Fe del intendente Corral, porque esto no es que está medido, es decir, la posibilidad de que un chico con educación inicial, es decir, que vaya a un jardín en referencia con el que no va, que llegue a la universidad, es monstruosa la diferencia. Vemos las estadísticas y vemos chicos que han tenido educación inicial y que tienen muchas más terminan chances. el secundario, Sí. están los que no lo han hecho, un 23% termina el secundario. Y apenas supera el 50% la media. Entonces, ninguno de estos problemas, siempre que tienen tal gravedad, lo podemos simplificar en una causa. Está bien, pero yo me imagino esta situación. El tema de la formación docente, el tema cultural que se ha perdido en la docencia, donde, no digo en tu caso que sos mucho más joven, pero en mi caso ¿Mucho más joven que quién? que yo. No. Pero en mi caso, por lo menos, que una maestra llamara a mi papá para marcar una reprimenda, los primeros que nos pegaban un tirón de A oreja mi en mamá algún me sentido, liquidaba. nos mataban a nosotros. Le decía al docente, usted Hoy los padres tiene razón. se pelean con los docentes. El docente Ahora, ha está bien, perdido, yo hay entiendo muchas eso. cosas con las que hay que trabajar. Yo entiendo. Ahora, yo me imagino esta situación. Una mesa larga, el ministro de Educación, los ministros de Educación de todas las provincias, el responsable de las universidades. Muchachos, los chicos no están bien formados para entrar a las universidades. ¿Qué hacemos? Más allá de que supongo que todos coinciden en el diagnóstico, ¿qué se piensa hacer en términos concretos? ¿Qué planes hay? Bueno, lo primero que hay que hacer es utilizar los instrumentos que tenemos. Sí. Por ley, el país tiene, hace varios años, se han creado los consejos de planificación regional. Son 7 consejos distribuidos regionalmente. ¿Para el secundario? ¿Para todo? Para todo. Son el Consejo de Planificación Regional donde están las universidades públicas, las universidades privadas y los ministros de educación de provincias. Sí. Son de planificación regional. Nunca hemos planificado nada. Nunca hemos tratado estos temas en los consejos de planificación. Increíble. Yo anticipaba en la reunión del Consejo Federal de Educación que para la próxima reunión, se están haciendo una por mes, vamos a llevar una propuesta para debatir con los ministros de las jurisdicciones provinciales sobre cómo trabajar en los consejos de planificación en 2 temas que son centrales. Uno es el tema que tiene que ver con el tema de articulación secundaria-universidad y particularmente la articulación INFOT, Institutos de Formación Docente, y lo que hablábamos recién, las universidades formando docentes. Y el otro tema que vamos a llevar a la discusión ahí es el tema de la expansión del sistema universitario. El sistema universitario se ha expandido en los últimos años, diríamos, sin ningún tipo de planificación. Sí, cantidad, no calidad.
a demanda de universidades, una universidad con un buen criterio, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, dice quiero llevar adelante tal carrera en tal lugar y proponía el financiamiento para que se dicte esa carrera y haya un crecimiento en la expansión. Aprobado. El intendente de tal localidad que decía, no, yo quiero mi universidad acá, tenía sus legisladores que lo apoyaban, se creaba su universidad. Los CRES, los Centros Regionales de Educación Superior, también gobiernos locales, un par de universidades. Siempre, fíjate vos, esto es lo que estamos procurando, tenemos como objetivo cambiar, siempre a demanda siempre que hago demanda, pero nunca viendo cuál es... Claro, nunca planificando desde adentro. Nunca decir, ¿qué planificando necesitamos? desde adentro. Es decir, el gran debate que surgió ahora, salió mucho en los diarios con toda la discusión que hubo en Dubái hace un par de meses atrás, que el ministro inclusive de Educación participó, sobre qué profesional la Argentina necesita. Ese es un debate ajeno. Bueno, yo supongo que necesitamos más ingenieros que abogados o periodistas. Ahora, Obvio. ¿puede la universidad, puede el Estado de alguna manera ordenar esta situación? ¿Tiene la potestad? Lo que el de Estado hacerlo? tiene que hacer, que no hemos hecho, es decirle a nuestros jóvenes qué posibilidades de trabajo realmente tienen. Sí, no hay Y darle, información. después el chico elige. Yo no Bueno, soy partidario de una planificación está rigurosa donde necesitamos 300 abogados, 150 ingenieros, 200 arquitectos, Ahora, 30 médicos. ¿por qué es tan difícil en Pero Argentina? sí explicarles, si nosotros fuéramos mucho más claros en decirle a nuestros estudiantes que hay un número importante de carreras vinculadas a las ingenierías, que no solo lo que está necesitando el país, que por otra parte es cierto, sino que te va a ir sino mejor. que además es donde vas a tener más posibilidades laborales, o que vas a tener un cúmulo de tecnicaturas, de carreras cortas, de 3 años, que tienen salida laboral. Bueno, eso tiene que hacerlo el secundario. Y que después tenemos otras carreras que han hecho eclosión y que, como digo, para dar un ejemplo muy claro, yo siempre digo, no es que en la Argentina sobran médicos o que falten médicos. Faltan médicos en determinados lugares del país. Claro, bueno, aquí en el interior de la provincia hay lugares sin médicos. Entonces, en medicina, este es el gran debate, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos necesitando? Necesitamos formar grandes especialistas que son los que terminan en el italiano, en los grandes hospitales, en el alemán, en los grandes hospitales y sanatorios de Buenos Aires. O alguien que atienda a la gente de Margarita. Indudablemente sí lo necesitamos. Sí. Pero, ¿Quién atiende a esa gente? pero también necesitamos, y entonces el perfil del médico se ha orientado. Esto lo hemos charlado con el Consejo Decano de Ciencias Médicas. El perfil se ha orientado hacia una profesionalización muy fuerte y estamos descuidando otras necesidades. Tenemos más médicos que enfermeros, ¿no? Esto es una ecuación que no cierra en ningún lugar del mundo. Hay más médicos que enfermeros. Hay más médicos que enfermeros. Fíjate que las demandas cuando uno va y ve qué está necesitando la región, lo primero que aparece... Enfermeros. Y particularmente la salud es enfermeros. En todo el país. Tenemos que pensar en qué tipo de profesionales necesita el país, qué les conviene a los chicos en materia profesional y económica. Decía, tenemos que empezar a trabajar en los consejos regionales sobre cómo articular mejor el secundario y la universidad. Cómo debe darse la expansión de la educación superior. Cómo darse la expansión, cómo formar a los docentes del secundario para que preparen mejor a los chicos. Es mucho. Y poner en debate el sistema universitario argentino. ¿Cómo se pone en debate algo tan amplio? Siempre hay una broma que siempre repito en estas ocasiones, que es dentro de la jerga universitaria, que dicen que se parecen las universidades a los cementerios. Es que para realizar cambios los de adentro no ayudan. Claro. Acá tenemos ese problema. Nosotros, la Argentina, es imposible pensar que la Argentina siga teniendo carreras a nivel licenciaturas, ingenierías, tan largas. Hoy, a la edad tan largas teóricamente y mucho más largas en la práctica. En otros países son más cortas. Hoy, un chico que obtiene un título de grado en nuestro país, a esa edad se está doctorando en Europa o en Estados Unidos. Increíble. La diferencia es muy grande. Entonces, ¿Pero por problema del sistema o por problema de los chicos que van mal? Por problema del sistema. Del sistema. Problema del sistema, pero a ver, lo digo autocríticamente. Y lo digo más autocríticamente, un ejemplo que siempre doy de mi facultad, de la Universidad Nacional del Litoral.
Nosotros en los fines de los 90 encaramos una reforma del plan de estudio que veníamos con una deuda de 20 años de la necesidad de reformar el plan de estudio de la universidad. El plan anterior era del 83. Una pequeña modificación en el 83. En realidad el plan anterior era del 78 o 76. Uno de los objetivos de la reforma, declarado de la reforma del plan de estudio, era acortar teóricamente la carrera que tenía 6 años a 5, como ya eran la mayoría de carreras de abogacía. ¿Cómo terminó? En 6 años. Que en vez de 30 materias terminamos con 36. Y eso tenemos que analizarlo y verlo. Ese es un debate que la Argentina tiene que darse. En esto, yo a priori digo, me parece que acá hay que acortar las carreras. Acá esto no va más. Que promedio estemos graduando profesionales a los 28 años. Una locura. Se nos termina el programa. Yo, por lo que veo, es como que vamos charlando y se van abriendo y abriendo y abriendo temas súper interesantes, así que seguramente habrá otra oportunidad como para seguir conversando. Yo le propongo que ahora apague el incendio, no sé de dónde van a sacar la plata, pero y después hay 4 años como para avanzar en algo de todo esto. Sí, tenemos dificultades, estamos viendo a ver cómo podemos acomodar lo que charlamos al principio y tenemos fuertes intenciones de poder en el transcurso de este mes de abril poder estar cerrando la paritaria docente para abocarnos inmediatamente a la no docente y que y después a los temas de fondo. comprendamos un poco esta situación, hagamos el esfuerzo que tengamos que hacer de parte nuestra y poder tener un año con actividad normal en el sistema universitario. Hubo un gran esfuerzo del gobierno nacional y de los gobiernos de provincia para que después de mucho tiempo las clases se iniciaran prácticamente en todo el país en tiempo y forma. Bueno, nosotros tenemos que procurar el mismo esfuerzo para que el sistema universitario del cual el país tanto depende también tenga su actividad en tiempos normales. Cantar, muchísimas gracias. A ustedes.